Aquí, espera que voy. No hace una con tu padre. Bueno. Estados Unidos y siempre que voy a los Estados Unidos tengo problemas en la aduana. Claro. Pero yo tengo mi certificado. Ah, que eso me han dicho. Sí. Pero es que no se conoce. Así. Oye, pues nada, quédate aquí. ¿Qué pasa? Que nada. Ella es la madre. Es igual. Es igual. Igualmente. ¿Qué nombre es? Carmen, vamos. Ah, muy bien. Buenas tardes, señoras y señores. Me arrogo un poco la representación del autor para darle las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por su hospitalidad y por habernos acogido, y les doy la bienvenida también. Yo quiero en principio un poco justificar, porque no tengo demasiados méritos para estar aquí presentando, además que aquí tendría que presentar a mí, que soy un gran desconocido, pero mi única justificación es el de tener una cierta amistad, una gran amistad y tan antiguo con el autor, una amistad cimentada además por conexiones geográficas y paralelismos familiares. Ambos estamos casados con sendas mujeres jienenses que están aquí, y les ruego que sean benévolos y un poco comprensivos con lo que yo les voy a decir. Solamente quiero hablar un poco de la obra y de la personalidad de este gran autor que está presentando hoy en una de las últimas presentaciones. Francisco Ferrer Levin es un autor de culto. Un autor de culto quiere decir que es un autor heterodoxo, un autor que se aparta de las corrientes trilladas de la literatura comercial, de las modas, de los movimientos, de las tendencias, y sigue empecinado en una trayectoria literaria que se forjó desde el principio, que mantiene a marcha martillo, al margen, insisto, de todos los intereses comerciales que pueblan la vida literaria de nuestra sociedad. Es un autor minoritario por ello, pero los autores de culto tienen unos lectores que son fieles seguidores de su obra y están atentos a todo lo que escriben y a todo lo que publican. En el caso de Ferrer Levin, además, su vida literaria, su biografía, como por otra parte ocurre con todos los autores de culto, está construida sobre modelos literarios. Es decir, son personajes donde la vida se confunde con la obra. Su biografía se crea a partir de datos extrapolados muchas veces de su propia obra, que se lee como si fuera una fuente de información fidedigna, de la obra de otros compañeros suyos de generación y en algún momento coincidentes de movimientos, en la obra de otros escritores que han escrito sobre él, y por supuesto todas estas noticias que van conformando esa biografía literaria y ficticia, que se va repitiendo en las carátulas, en las solapas de todos sus libros, crean una especie de leyenda en torno a su figura. En este caso, además, la leyenda está incrementada por una interrupción en su trayectoria literaria, de la que hablaremos a la continuación. Bueno, vamos a pasar un poco a ver los datos los hitos más significativos de esa biografía literaria. Las primeras noticias, o el primer dato que nos presentan, es a un joven estudiante de medicina en la Barcelona de fines de los años 50 y principios de los 60, que visita asiduamente librerías de viejo y de nuevo, que forma parte de un grupo, supongo, que de interesados, de jóvenes interesados con veridades un poco poéticas también, interesados en los movimientos de vanguardia y especialmente en el surrealismo.
en palabras de uno de ellos, es un escritor que forma parte del ala extrema y radical del movimiento que luego se llamó la poesía novísima, y se le considera un fundador y precursor. Esto lo hace realmente porque esa corriente llamada los novísimos está en todos los libros de historia de la literatura. Para culminar un poco este proceso, de esta primera época datan sus primeras obras de las condiciones humanas, que se publicó en 1964, aunque tenía textos anteriores. La obra Oval, que se publicó en 1971, pero que también contiene textos desde los años 60, y Cónsul, que se publicó en 1987, pero que también tenía textos anteriores. Estas son las tres obras que contienen un poco el poeta, con la visión del poeta vanguardista, del poeta inicial, del poeta rompedor. Todos estos libros que hoy son inencontrables se recogieron posteriormente, ya en 2006 me parece, en un libro que se titula Ciudad Propia, poesía autorizada, que recoge estos tres elementos. De esta primera época, de estos años primeros de formación, está también otro de los elementos que más gusta a los biógrafos, destacar el descubrimiento y la utilización de sus dotes innatas para el juego del póker. Ha quedado también una parte de su leyenda. A fines de los años 60, Ferrer cuelga los estudios de medicina, hace la mili y desaparece de la escena de Barcelona. Y este fenómeno, este episodio, ha sido uno de los que más misterio ha creado, de más leyenda ha creado en torno a su figura. Se aparece en Jaca, una ciudad de los Pirineos Ostense, y trabajando en el Centro de Biología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde va a desarrollar una de sus grandes pasiones: el estudio, la ampliación, el interés por la conservación, también por el estudio, ¿no? Y por la conservación de las grandes aves de presa, las aves necrófagas, que no solamente contribuirá a extender o a estudiar, sino a la repoblación o al desarrollo y a la conservación de esas especies que habían visto como los muladales, donde los agricultores y los ganaderos de la época solían arrojar a las bestias de campo o las bestias del ganado, que constituían el pasto, el alimento de buitres y otras aves carroñeras, estaban desapareciendo. Él convenció a las autoridades, o a algunas autoridades que eran reacias a estas cosas, para reactivar los comederos donde arrojaban, y para llevar reses muertas o carne extraída de diversas procedencias, que también son los elementos que más insistentemente recuerdan sus biógrafos. Y revitalizar estas actividades y estas colonias, que realmente en la actualidad son muy numerosas, de aves necrófagas, sobre todo buitres, el buitre de ganado, en el Pirineo Ostense. En estos tiempos, Ferrer, como le corta un poco, establece un paréntesis en su actividad literaria, aunque seguirá siendo allí una línea subterránea, y se dedica a entrar en contacto con sociedades ornitológicas españolas y europeas, y publica muchos artículos en revistas especializadas sobre este tema. Pero lo importante es que aunque él nunca deja de estar en contacto con la sociedad barcelonesa, al menos en esos momentos, y él participa en actividades editoriales, traduce a Montale, es el primer traductor de la obra de Eugenio Montale, a Zara, traduce a Flaubert, incluso termina sus estudios o realiza sus nuevos estudios de filología, la especialidad de filología francesa. Sin embargo, la sociedad barcelonesa, la élite dirigente, digamos, de estos movimientos que en su momento sí ya se estaban comercializando de la nueva poesía, lo considera como que ha abandonado, como que se ha retirado, como que se ha convertido en un ermita, que se ha apartado de la vida pública, que ha renunciado incluso a su vocación literaria, y todo esto le concede una aureola de personaje misterioso, incluso haciendo que se dude de que realmente es un poeta real, que ha existido como poeta. En algunos libros incluso aparece entre las relaciones de un catálogo de poetas de dudosa existencia, de no increíble existencia. En cualquier caso, él hará de Jaca su residencia familiar, en la que todavía hoy
sigue existiendo, salvo un pequeño paréntesis, o un paréntesis de varios años que vivió en Torredonjimeno, pueblo natal de su mujer, Concha, donde vino para acabar una tesis doctoral y para intentar el acceso a un puesto de profesor de catalán en la Universidad de Granada, circunstancias que se torcieron también de forma un tanto misteriosa y truculenta con la muerte en extrañas circunstancias del profesor que iba a dirigir su tesis y que era su valedor para el acceso a esas plazas o a esos puestos de la universidad. En cualquier caso, este paréntesis, esta edad oscura, esta edad de reclusión del poeta y escritor se termina cuando, a partir de 2005, comienza a publicar de manera casi incontinente, casi en continuación, un año tras otro. Primero, en 2005, publica Miquel, una novela autobiográfica, a la que seguirán, ya hemos mencionado, Ciudad Propia, que es la recopilación de sus 3 primeros libros de poesía en 2006, El Bestiario, de Ferrer Bellín, que es tal vez su obra más conocida, más famosa, más difundida, en 2007, Papur, un libro de poesía en 2008, Fámulo, que fue premio de la crítica, el premio de poesía de la crítica literaria, en 2009, Familias como la mía, otro libro que repetía la publicación de Níquel y continuaba en una segunda parte de la novela, Gingival en 2012 y La Sangre, el libro de poesía en 2013, y Mansa Chatarra en 2014, una recopilación de sus artículos de tema más o menos onírico, y finalmente también en 2014 esta más reciente, 30 niñas, de las que hablaremos. Al mismo tiempo, indudablemente salió un poco del anonimato, y aunque sigue siendo indudablemente un escritor minoritario, sin embargo esas minorías se cuentan ya un poco por cientos y ya es un gran conocido que prodiga su presencia en los medios de comunicación, en los artículos que publica en revistas literarias o entrevistas que publica en fuentes periodísticas de todo tipo, e incluso participa, o su poesía ya está recogida en antologías y participa en otras colectivas. Aparte de un blog muy interesante de gran seguimiento que tiene o que mantiene regularmente en internet. El otro día entré yo por casualidad, hice una búsqueda en Google poniendo Francisco Ferrer Bellín y en 0,17 segundos salían algo así como aproximadamente 133.000 resultados de su búsqueda, lo que quiere decir que realmente está vivo, que no es ningún impostor y que ya la gente lo conoce. Bien, vamos a hablar ahora un poco tal vez de su obra. Ya hemos dicho que es un poeta raro, un escritor raro. En la faja promocional que circundaba la publicación de la novela Familias como la mía, se incluía un comentario de Fernando Savater, que había publicado en El País, en el que decía que era una obra más fácil y grata de leer que de categorizar. Ese es el primer problema que tiene un poco una obra global, que se refuerza además por toda una serie de redes intertextuales, porque unos textos aparecen en distintas obras, porque hay continuas autorreferencias de unos textos a otros, hay textos escritos sobre textos, hay personajes que aparecen en un texto y que aparecen luego en otro, es decir, que en cierto modo hay casi una lectura también transversal de toda la obra de Ferrer y que hace más difícil o que dificulta la posibilidad de una categorización, como decía Sebastián. Ya en sus primeros libros de poemas empezó a mezclar poemas en verso y textos en prosa. Y este carácter híbrido de sus textos lo continuará prácticamente en toda su vida. Lo que sí hay, o yo encuentro al menos, es una diferencia entre los textos en verso y los textos en prosa, en el sentido en que, aunque han tenido una cierta unidad, o toda esa unidad de la que hemos hablado, los textos en verso son una forma más extrema e intensa de los recursos de creación literaria de que él hace gala y uso. Los textos en verso son unos textos mucho más libres, mucho más dentro del ámbito de vanguardista, de significado impreciso, discontinuo, truncado, caprichoso, azaroso, privados de un significado continuo y lógico, y parece como si en muchas ocasiones fueran las palabras se cogieran un poco al azar, se cantaran cogidas aquí o allí y unidas simplemente por sus valores formales, por sus valores plásticos, por sus valores rítmicos, creando un
aleatorio magma verbal un poco que despista a los lectores, que prácticamente en última instancia tiene que conformarse un poco con un ritmo que se marca privado de puntuación y que se marca o se representa con la distribución de las palabras sobre la página. No hay que olvidar que sus comienzos están dentro de esa poesía experimentalista, de esa poesía que, en conexión con el surrealismo que admira, surrealismo que admira de la escritura automática o de la mezcla aleatoria de elementos distintos en un solo poema, Los cadáveres exquisitos, o de la transcripción de los contenidos oníricos a sus textos, o incluso de la escritura bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias alucinógenas. Yo no digo que él lo haga eso. En cualquier caso, en un poema que publica en La Hora Oval, fechado en 1960, dedicado a Tristan Tzara, dice, o da una de lo que yo creo que son claves para su poética incipiente, entonces era en el 60, más que para explicar la de Tristan Tzara. Voy a leer algunos versos para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Dice, luchar contra el anquilosamiento de las palabras, moverlas disponiendo nuevas mallas, sacudir la estructura del poema, despertarlo. Se trata de agarrar el objeto, ver su nombre, pesarlo, medirlo, olerlo, observarlo, darle libertad para que se manifieste, llegar a exprimir el color y la forma de las letras unidas, conocer el léxico tanto que huelga la estrecha gramática. Demostrar nuestro convencimiento con la anarquía en la lección. Aquí ahora poder columbrar nuestra diaria vida desconocida, la vida ceñida que desatamos, hasta que auténtica se refleja en lo que no se limita a un modo que incumbe total mis actos, que a modo de cantos damos lúcidos porque se domina el oleaje y el calado de la semántica. Sí, que en un primer momento crea que la función de un poeta vanguardista es simplemente construir un poema que llame la atención, que pat al lector, se lleva a sorprender que realmente la finalidad de ese poeta, de ese poema, es buscar o encontrar, investigar detrás de la realidad que se nos aparece y que nosotros recibimos de forma pasiva y de forma un poco irreflexiva, desvelar los múltiples aspectos oscuros, las múltiples facetas de una realidad que en muchas ocasiones son o constituyen aspectos irracionales, ilógicos, aparentemente absurdos, relacionados con las obsesiones, relacionados con otros aspectos simplemente de la realidad. El surrealismo pretendía hacer una realidad nueva donde lo real, si discutiremos sobre qué es lo real y qué es lo no real, de que lo real y lo irreal se confundieran y se fusionaran. Este es el resultado de esto, pero insisto que no se trata de buscar simplemente hacer un poema formal, sino de buscar siempre una realidad que acaba siendo desasosegante, porque nos perturba un poco en nuestra aprehensión normal, directa, pasiva de la realidad. Esto mismo ocurre también en la prosa, pero en la prosa estos procedimientos se subordinan mucho más a un orden lógico, a una coherencia de significado y se entienden mucho mejor, porque además en los poemas, tanto los poemas como los poemas, los textos en prosa están llenos de referencias culturalistas, es decir, no solamente se trata de contar o de escribir la realidad, sino de describir o contar o buscar o cuestionar las ideas que sobre esos elementos de la realidad nos hemos formado. Y esas alusiones culturalistas, a que también fue muy aficionado toda la generación esta de los poetas novísimos, e incluso referencias a experiencias demasiado personales, acaban ocultando, aunque luego se puedan dilucidar o aclarar al final de notas, al final de texto, acaban dificultando la expresión o el significado, y se hace mucho más ambiguo, mucho más impreciso y mucho más sugerente. Hay que captarlo un poco por la intuición más que por la constatación referencial de lo que significan las palabras, que no significan tanto como lo que sugiere. En sus textos en prosa aparece lo mismo, pero insisto que los procedimientos están subordinados al orden lógico del texto. En esos textos en prosa son básicamente relatos caracterizados por su brevedad, y la brevedad que hace que también los recursos estilísticos sean más intensos y
y tal vez más desasosegantes. Se les han recibido muchos nombres, porque son generalmente textos narrativos, pero truncados, con un comienzo abrupto y con un final también abrupto. Se les ha llamado microrelatos, se les ha llamado poemas en prosa, se les ha llamado microprosas, microficciones, nanotextos y embriones de novelas, y de muchas formas. En realidad, a mí me sugieren un poco los resúmenes, las sinopsis, que se colocan en las solapas y en las contraportadas de las novelas para darles a los lectores una idea de los maravillosos contenidos que existen en el libro, pero sin dejarles descubrir del todo cuál es el final, para incentivar su apetencia de comprarlo. En otras ocasiones parecen ser como ideas que se le hubieran ocurrido al autor para desarrollar en posibles relatos posteriores, en posibles novelas, y que anota para que no caigan en el olvido. En cualquier caso, todos ellos están de alguna manera conectados, interrumpidos, desviados, aun teniendo ese hilo lógico muchas veces interrumpido, desviado, sepultado por pasos o saltos a una realidad que confina con lo absurdo y con lo ilógico, con esas otras múltiples facetas de la superrealidad de la que antes, en cierto modo, hemos hablado. Y en ese mundo desasosegante, se ha destacado, algunos comentaristas de Ferrer Leguín han destacado su contacto con el universo del relato gótico del siglo XIX, de ese hecho de fantasmas, de monstruos, de apariciones, de pesadillas, de casualidades, en Frankenstein o Drácula o alguna de esas serie de cosas, ¿no? Otro gran número de textos responden a la bibliofilia del autor. No me gusta hacer mucho una justificación de la obra a partir de la biografía, pero en este caso, como la biografía se construye sobre la obra, a veces posiblemente la justificación sea así. Muchas veces el que hace el relato es un escritor que escribe sobre textos ya escritos, reales e inventados. Se ha comparado mucho en esto también con Jorge Luis Borges y su manía de acudir a referencias bibliográficas, sobre todo de la enciclopedia británica, en muchas ocasiones falsas e inventadas. Él hace muchos de estos juegos, buscando sobre todo en obras del pasado, en obras que pertenecen a una actividad o a un momento de difusión del conocimiento, de una difusión del conocimiento precientífico, en el sentido de que se mezclan datos procedentes de la observación y datos procedentes del estudio y del análisis de la realidad, con leyendas, con supersticiones, con creencias que se han transmitido desde la antigüedad a base de repetirlos en diccionarios, que son las obras que más me gustan, diccionarios, polianteas, compendios, enciclopedias, obras destinadas a la difusión del conocimiento. Siento que es una difusión de un conocimiento un poco lleno de curiosidades y que él gusta de recrear, a veces de reinventar, y sobre todo insistiendo en esa bibliofilia y en ese gusto por la colección. De entre todos estos hay un tema que le apasiona, es el tema de los animales raros y curiosos, sobre todo, por ejemplo, que tienen gran importancia, que son los textos recopilados que forman parte del bestiario, ¿no? En el bestiario es un catálogo que recoge precisamente apariciones de noticias sobre animales reales o fantásticos, o noticias reales y fantásticas sobre animales reales o no, que constituyen o que configuran un bestiario a imitación de los compendios medievales sobre esta materia. Solo que se basa en lecturas, a veces inventadas, o de apariciones en los diccionarios al uso que todavía hoy en día están vigentes. De hecho, su tesis doctoral versaba al principio sobre la presencia de estos nombres y el tratamiento de estos nombres y de estas noticias extrañas en estas obras de difusión. Por último, ya que hablamos también de este tipo de literatura, hay sobre todo últimamente, y sobre todo en los últimos libros, se manifiesta una gran dependencia de estos textos que se crean a partir de fotografías o a partir de material gráfico. Incluso lo veremos esto en 30 años. En su blog, que es, insisto, una de las cosas más importantes que hace actualmente, este procedimiento es el habitual. Yo creo que se ha incluido también en su escritura. Bien, por último, quiero hablar solamente de lo más importante de la escritura de Francisco Ferrer Leguín, que es su estilo, su discurso.
Su discurso es un discurso aparentemente frío, objetivo, preciso, riguroso, exacto. Es como si... A veces me lo imagino como un cirujano que corta o que opera, no hay lógica, de sueños, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo describe como si realmente estuviera viéndolo y analizando, tomando nota en unos apuntes de un experimento que está realizando o de una guía de campo o similar. Es un lenguaje absolutamente técnico, científico, o al menos, aunque sea un lenguaje habitual, sin embargo está utilizado como si lo hiciera con precisión matemática, sobre todo en las descripciones de paisajes, descripciones de personajes, descripciones del mismo proceso del proceso narrativo. A veces no solamente hay léxico científico frío y exacto y objetivo. Se mezclan también muchos arcaísmos, sobre todo estas palabras un poco terruñeras y palabras que provienen de sus lecturas de estas obras de lenguaje precientífico que hemos dicho antes. También hay giros de carácter local y de carácter popular que se envuelven también con una cierta tendencia al que es el principal rasgo de su discurso, que es el humor. Porque la mayor parte de estos textos están escritos por un yo, narrados por un yo, que se ficcionaliza, que se desdobla en personajes distintos, que narran desde perspectivas distintas y extrañas. Pero detrás de este yo, que es el frío, objetivo, distante, que narra como sin despeinarse, hay otro yo que es el autor al que descubrimos, en cierto modo, intuimos detrás de los textos manejando los ingredientes, manejando las cartas, echándose los faroles, porque eso sí, cuando él dice una barbaridad, porque muchas cosas que dicen al lector que suenan como barbaridades o absurdos, lo dice con una impasibilidad, con un tono de impasibilidad absoluta, como la misma que utiliza un jugador de póker cuando se echa un farol. Y esto, sobre todo, en un contexto donde el lector está siguiendo una lectura normal y absolutamente objetiva, de pronto le sorprende y crea esa hilaridad. Porque el lenguaje de Ferrer-Lerín está hecho también de parodias. La parodia más frecuente es la parodia del discurso científico y técnico, pero también pastiches de lenguaje de diarios, de lenguaje de demandas o de textos técnicos de tipo judicial, de lenguaje de notas bibliográficas, de notas que encuentra en libros antiguos, en libros de iglesia, en diarios personales. Y todo eso está también contribuyendo a esa creación cómica. Igual que es cómico un poco un cierto regodeo, un cierto abuso pero que es indudablemente para conferir posiblemente esa finalidad cómica, en el tremendismo de muchos datos, de muchas circunstancias, de muchas acciones que cuenta de necrofilia, de antropofagia, de metamorfosis y alteraciones monstruosas, de putrefacción, etc. Y los cuenta como si sin despeinarse. O la ironía con la que se describen escenas eróticas, por ejemplo, la ironía también privada, porque hay siempre una huida de cualquier tipo de implicación, de cualquier exceso, de cualquier trascendencia, de cualquier incluso subjetividad. Él narra, como insisto antes, esa forma objetiva fría, aunque por detrás descubrimos indudablemente que posiblemente se está por lo menos sonriendo. También aparecen frecuentemente rimas grotescas. También aparecen frecuentemente, por ejemplo, esos epílogos con que cierra, en el caso de los libros de los cuentos de Treintañas, muchos de esos cuentos, ¿no? Epílogo que un poco imita esos títulos que aparecen esos relatos que aparecen en los títulos de crédito después de ver la película, que pone fulanito de tal, siguió siendo, cuando se hizo mayor, pasó a vivir en el medio Wisconsin, se casó con no sé quién, ese tipo de lecturas un poco irónicas que marcan el hecho conocido. En cualquier caso, este juego de Ferrer-Lerín, que justifica en cierto modo, ese rasgo más determinante, en mi opinión, en mi humilde opinión, de su escritura, estas ocurrencias ingeniosas, estas circunstancias absurdas e ilógicas, estos detalles minuciosos incoherentes, constituyen un distanciamiento burlesco del autor que
se distancia no solamente de su escritura, sino de sí mismo, ¿no? Se burla un poco de todo y nos hace pensar en lo absurdo y lo grotesco que puede resultar ser los aspectos absurdos y grotescos que pueden envolver también nuestra vida cotidiana, nuestra vida de todos los días. Es, creo, el gran logro o el gran placer que se puede tener leyendo la obra de Francisco Ferrer Rey. De 30 niñas dejaremos que hable el autor, si acaso luego podemos hablar también algo de los demás. ¿De acuerdo? Gracias a esta institución, veo que ahí entre paréntesis aparece el año 1768. Esto me sobrecoge y supone para todos nosotros como una carga de responsabilidad para estar a la altura de estas fechas. Muchas gracias. En cuanto a Juan, pues qué decir, bueno, quizás excesivo lo que has dicho, pero yo creo que has acertado un poquito. Voy a añadir un par de datos. Cuando hablas de mi tipo de escritura o como marca de escritura o mi discurso, quizá lo más acertado sería, debido a los años que pasé en la morgue, yo estudio 3 años de medicina, yo termino el bachillerato y a los 17 años entro en la universidad, en la Facultad de Medicina de Barcelona. Como mi padre era médico y a mí me gustaban los animales, pues lógicamente creyeron que yo tenía que ser médico también. Y estuve interno en la morgue durante 2 o 3 años, no lo recuerdo ahora. Y allí realmente yo realicé muchos informes forenses y cosas parecidas, o al menos los leí, incluso los llegué a modificar, cosa que hoy en día ya, yo creo que habrá escrito todo esto, pero sería constitutivo de derecho. Esto de algún modo a mí me marcó. Yo creo que ahí esto que has dicho, esta especie de cosa fría con la que narro, con la que describo, pues puede venir de ahí. Otro asunto es lo de la etiqueta de mi obra. En España somos muy dados, esto ya lo decía Unamuno, a etiquetar las cosas. Todos tenemos que estar situados en una categoría y en el momento que te escapas un poco de esa clasificación, pues la gente descolocas a la crítica y a los teóricos literarios, que por otra parte a mí eso me importa un bledo, ¿no? Pero así es. Yo he tenido a lo largo de mi vuelta al ruedo literario, estuve 33 años sin escribir, y cuando volví, a mí me llamaron un día, yo estaba dedicado a otros negocios, me llamaron de Barcelona y me propusieron dar una conferencia en el Instituto Francés, esto en el año 2000 o 2001, era un ciclo sobre pasiones literarias, y una de las pasiones era la pasión en el juego. Y debido a esa aureola de jugador profesional y todas estas cosas, me dice, hombre, ¿podrías hablar sobre la pasión en el juego? Yo escribí sobre la pasión en el juego. Y a raíz de este hecho, pues, bueno, sucedieron una serie de acontecimientos y volví a la escritura. Digo esto porque desde este momento hasta ahora, que he publicado cada año un libro, ahora últimamente ya publico 2 cada libro, supongo que ya estoy consciente de que todo esto se acaba, que estoy en un estado preagónico, entonces tengo que apurar un poco la producción. Uno de mis biógrafos, he tenido varios, han ido muriendo. Es curioso porque los biógrafos no me sobreviven, van cayendo. El que todavía está vivo, que está escribiendo su tesis doctoral sobre mi obra, Antonio Viñuales Sánchez, ha creado, le ha dado un nombre, esto que tú decías, microrelatos, cuentos, él le llama casos. Quizá un poco como homenaje a aquel famoso diario semanario El Caso, que algunos de nosotros hemos conocido. Y cree que lo oportuno es dar el caso. Y esta misma persona va a publicar ahora en Ínsula me dedica a un monográfico. Ya como la gente me ve medio muerto, pues me dedican homenajes y monográficos, etc. Sobre una cosa que se ha apuntado tú, que es muy interesante, que es la presencia del humor en mi obra. Y él lo va a titular La risa en Ferrer Rey. Esto es un tema que no se ha tocado, yo creo que es muy oportuno tocarlo. Bien, aparte de estos apuntes, cuento lo que es este libro, la genealogía del libro, la génesis de este libro, que es un libro que se aparta totalmente de mi producción. Voy a Valencia, invitado por la universidad, a dar unas charlas, y conozco un grupo de personas muy integradas en el mundo de la cultura valenciana, de la ciudad de Valencia, que quieren crear una editorial. Nos hacemos amigos y durante una comida, en la última casa de comidas que queda en la ciudad de Valencia, que por cierto se come fatal, pero en la última casa de comidas que hay allí, surge este asunto y me dicen, bueno, ¿de algún modo te quieres implicar? Y yo digo, sí, yo encantado, y yo si queréis os escribo un texto y lo publicáis.
La cosa queda así, están buscando un nombre y me hablan de literatura. No sé si entre los que estamos aquí hay alguien que haya vivido en Barcelona en los años 60, 70, 80. La librería de referencia, la librería literaria barcelonesa, en el Paseo de Gracia, se llamaba así Literatura. Es una librería que, como la inmensa mayoría de ellas, ha desaparecido. Entonces se decide rotular la editorial con ese nombre de Literatura. Queda la cosa así en el aire, escribe un texto, no quedó muy claro lo que tenía que escribir, pero entonces ocurre una cosa. Juan ha comentado antes mi afición por la fauna salvaje, no los perros y los gatos, pero los gatos para mí no tienen ningún interés, animales domésticos, como si fueran personas, pues estos sin ninguna importancia. Yo empecé en mi vida relacionada con la fauna salvaje a través de los reptiles y los anfibios, concretamente se me consideraba el herpetólogo, luego pasé a la ornitología, y conocedor de mi interés por estas cosas, una amiga mía, que luego forma parte de este libro, me mandó una fotografía desde Formentera de una lagartija. Las lagartijas de Formentera son muy peculiares, tienen unos colores muy bonitos. Yo en agradecimiento le escribí un cuento. Y con el cuento en la mano me di cuenta, de que esto realmente tenía unas posibilidades. Inmediatamente hablé con los editores y digo, ¿qué tal si escribiéramos pues 20 cuentos, 30 cuentos sobre amigas mías, familiares mías, esposas mías? Se les encarga a cada una de ellas una fotografía de cuando eran niñas, y bueno, se les encarga, se les pide, y correspondiente a esa etapa de su vida, que me cuenten una pequeña anécdota. Entonces, así es. Tiene un éxito la cosa increíble. En principio creo que habíamos hablado de 15 niñas, luego fueron 20, 30 y ya paramos, porque estos editores tampoco querían que el libro fuera muy gordo, porque llevaba las fotos. Y así ha sido. Entonces 30 amigas mías me mandaron las fotos y me mandaron estas anécdotas. Yo indudablemente lo tergiversé, todo lo cambié, no tiene nada que ver con lo que me enviaron, pero en fin, siempre se conserva allí como una huella de todo esto. Digo al final, lo voy a leer así por encima en nota del autor, digo lo siguiente: 30 niñas es el resultado de un sondeo. 30 amigas del autor son invitadas a participar en un proyecto en el que deberán entregar una foto de su infancia y un brevísimo apunte escrito sobre alguna peripecia vital de esos años, con la intención de confeccionar 30 cuentos. La respuesta sorprende a propios y extraños. Salvo una decepción, fruto del pavor a verse descubierta, Baja, que enseguida ocupa la primera de la lista de reservas, todas se muestran encantadas de participar. Esperemos que ese encantamiento perdure tras comprobar cuál ha sido el fruto de su confiada entrega de materiales tan íntimos. Esto es una cosa que suena un poquito así como una broma, pero claro, luego me enteré que entre las niñas que hay aquí hay 2 exconvictas y una exnovicia. No vamos a decir quiénes son, pero ahí está. Este libro ya lo hemos presentado, lo presentamos primero en Valencia, que es donde está el sello editorial, luego lo presentamos en Barcelona, lo hemos presentado en Zaragoza, lo hemos presentado en Jaca. Todas las presentaciones que hemos realizado, las niñas, esto es un libro regional, hay que recuperar la palabra regional. Esto en las comunidades autónomas es una cosa horrible, porque además, ¿qué tiene que ver la autonomía? Bueno, pues las regiones son las que nutren cada parte de este libro. Entonces, las niñas barcelonesas, luego las zaragozanas y ahora las andaluzas, y las niñas suben y leen su cuento. Simultáneamente, por un programa PowerPoint, pues proyectamos aquí el cuento para que ustedes no... Porque muchas veces al leer un cuento o leer cualquier cosa, la gente se despista, incluso se adormece, y de esta forma tendrán los ojos más abiertos y la podrán exigir. ¿Les parece bien, no? Empezamos por Conchi Jiménez. Jiménez y 3 de sus amiguitas se montaban en el camión del manijero Pelana cuando iba a vigilar los campos a ver cómo andaba la cosecha. A menudo las niñas se quedaban en uno de los cortijos y allí jugaban hasta que Pelana las recogía. Una vez, jugando a las comiditas, se restregó Conchi los ojos y le entró polvo de espiga. Le aplicó don Castedo, el médico del pueblo, varios remedios, pero ninguno surtió efecto. Pasaban las horas y luego los días, y los ojos de Conchi seguían encendidos como 2 ascuas, y el dolor le resultaba insoportable.
Alguien habló del Cerro Cabezón, donde la Virgen dolida, y allí se fue toda la familia, médico incluido. Pasaron el manto de la Virgen por el rostro de la niña y, de golpe, los ojos expulsaron unas perlitas, cuajadas de porquería. Al salir del santuario no solo veía, sino que veía muy bien. También que descubrió un bando de aves que volaban a inmensa altura. Nadie fue capaz de avistarla y Conchi, además, supo identificarla. Son alcatraces camorreros desviando de su ruta habitual de migración. La Virgen había curado e instruido. Casó luego con un famoso ornitólogo japonés. Mi poeta ornitólogo, que siempre me dice que ejerzo de tosillana, siempre, desde que nos conocemos. Y hoy, esta noche... mi mujer. Sí, y esta tarde aquí, ¿cómo no voy a ejercer de tosillana? Con la familia que tengo, con los amigos, con esta tierra, si es lo mejor, si como decía el filósofo, la patria es el espacio, y mi infancia está con ustedes. No saben lo que le agradezco a todos, a los amigos, a la familia, que estemos aquí esta noche. Gracias. Es una satisfacción ver tantas personas queridas que nos acompañen esta noche. Yo voy a dar lectura a mi cuento que se titula Mariloli y los gatitos vendados. Mariloli y su hermanita Soco subían a las cámaras por una insegura escalera. Se oía maullar a los gatos recién nacidos e iban a por un par de ellos. Luego, en el cuarto de costura, los vendaban y los convertían en muñequitos vivientes. A los 3 o 4 días, secos, mustios, boquiabiertos, los arrojaban al muladar de la casa, un rincón oscuro más allá de las cuadras. Hubo años de tal abundancia gatuna que el padre de Mariloli y Soco, el señor Moniduras, armado de una escopeta de plomillos, irrumpía en las cámaras para intentar una escabechina, pero su puntería era mala. Cuentan que, desesperado, preguntó al garbancero, que andaba de trueque, daba un garbanzo tostado por 2 garbanzos legumbres, si sería capaz de exterminar la plaga. Y este dijo que sí, y con una navaja y una vara subió a las cámaras más contento que Chupilla. Bajó con un saco lleno, buena carne para guisar con arroz o con tomate, y así terminó la historia. Decir algo antes, pues. Sí. ¿Cómo he llegado yo aquí, no? ¿Cómo he llegado aquí? Bueno, en una comida con esta gente tan simpática en Jaca, de pronto alguien dijo, pues tú podrías ser una de las niñas, ¿no? Yo, encantada, le conté a Paco una historia que yo tenía guardada aquí hace mucho tiempo, tan lejana que yo creía que era un sueño y que no era real, pero mi hermano más llegado a mi edad pueden confirmar que fue real, que lo que se va a contar aquí, una vez entregado mi más íntima historia, está desvirtuada, pero estoy encantada. Lo importante es que yo estoy encantada con la historia, que lo que realmente existe entre la historia y la verdad es que hubo sangre por medio, eso es real. Eso es real, y que estoy aquí estoy feliz, eso es lo primero, y que me llamo Uses, para que entendáis el cuento, ¿vale? Mi nombre es Lourdes Soria, pero me llaman Uses, entonces eso es fundamental también. Y el título, quiero saber por qué le ha puesto ese título, porque yo no tengo lesiones faciales, ¿no? Vale. Bueno, ahí voy. Lesiones faciales. Se trata de una historia cáustica e irregular que sucede en el entorno del estercolero de Mansa y Leal, en tierra jiennense. Corre el año 1968 y un grupito de agradables niñas juegan con las mariposas propias del lugar. La niña capitana, Uses, comenta en voz alta que el olor del estiércol fresco de cerdo es el sabor de los anacardos recién tostados. Se acerca de pronto un gañán, un tal La Muerte, un tipo corajudo y desastrado. Alguien lo definiría como protosátiro.
Y al hilo de lo expuesto por User, las invita a verificar la organoleptia de dicho abono natural. Ellas aceptan, siguen al tipo, entran en el corral de un minúsculo y cercano cortijo. La muerte se queda fuera y son atacadas por una nube gallinácea que se ceba a picotazos en las fosas nasales y en las pupilas de las niñas rubias, que son casi todas. Es noche cerrada cuando regresan al pueblo, sangrantes y ensuciadas. El balance es aterrador. 4 perderán la vista de ambos ojos. Una quedará tuerta y otra, User, deberá ser sometida a trasplante del apéndice nasal. Las 2 niñas morenas tan campantes. Eran tiempos de exorcismo y el diácono, conocido por Gorrión Montés, es el encargado de arrebatar el maligno de las tripas del gañán. Las primeras tentativas no dan resultado y cuando están ya por dejarlo, alguien nombra a User, a su perfecta prótesis y a sus penetrantes ojos azules que no pudieron ser profanados por los picos de las aves. Colocan en el ejido al endemoniado, desnudo, echado boca arriba, sobre una manta cagada. Lo esposa la Guardia Civil y User, calzada con borcejíes de tela, le pisa las partes. Al grito coreado por todo el pueblo, «¡Yo soy un ciervo!», responde User. «¡Animales saltígrados!». Brotan ranas por los 9 orificios del intervenido y se da por finalizada la ceremonia. Hoy la muerte lleva una vida normal y User ofrece a sus alumnos y admiradores un perfil y una mirada encantadores. Bien, estas son las 3 niñas jienenses que han leído sus cuentos respectivos. Como tenemos una 4ª niña andaluza, que por lo que sea no ha podido asistir, entonces Lola, sí, tú vas a leer, porque esta niña es como es tu amiga. Sí. Cuenta. Esta niña andaluza se llama Cecilia Romero de Solís y hoy la estamos echando mucho de menos y le enviamos todo nuestro cariño. Paso a leer su cuento, que se titula Lili cambia de residencia. Recuerda Lili la casa en la que nació, grande y luminosa, con un jardín al fondo, varios patios de columnas y unas escaleras anchas y lujosas que tenían una gran baranda de piedra labrada. Recuerda que desde el primer descansillo se accedía a una habitación muy grande dedicada a la ropa, una habitación que era como un gran armario, del techo al suelo forrado con unas cortinas de color rosa viejo y un flequito blanco al filo, una habitación mágica, misteriosa, peligrosa, a la que estaba prohibido entrar, una habitación con uniforme, trajes de baile largos y muchos disfraces. Recuerda Lili que en esa casa fue muy feliz hasta que un día se formó un gran revuelo. Los trabajadores estaban nerviosos, los niños molestaban, un jaleo que no era normal pese a que era una casa siempre llena de gente. Algo grave pasaba, había prisa, se hablaba a voces y daba la sensación de que nada sería ya igual, y así fue. Escondida en la habitación, oyó cómo la buscaban. La obligaron, junto a su hermano, a montarse a un Land Rover verde para ir al campo, que, dijeron, sería su nuevo destino. Su padre iba delante, al lado del chofer. En el apeadero, que era de chinitos grises y negros, ponía Ave María. Lo vio por última vez al salir de él. Su padre gritó: «¡Los plomos! ¡Hay que quitarlos!». Su padre llevaba una caja cuadrada sobre las piernas. Este es un cuento inquietante, con un final absolutamente abierto, que puede ser absolutamente especulativo también, y es de los pocos cuentos en el que yo he sido fiel a lo que Lili me dijo. Yo luego te haré una pregunta. Exactamente. Entonces el final es interpretable. Esto es el estallido de la guerra civil, ella no tiene edad para esto. Entonces es algo realmente casi misterioso. Pues bueno, ya al hilo de esto te hago la pregunta.
cuando has escrito estos cuentos, ¿en algún momento has tenido en cuenta el carácter, la susceptibilidad, la reacción que podían tener algunas niñas al ver en lo que quedaba el relato que te habían hecho? O simplemente es cuestión del azar, o en este caso me lo estás contestando, porque en esta pequeña selección de cuentos que estamos hoy leyendo, poquísimos, estos 4 y otros 2 que vamos a leer, ya veis que hay diferencia entre uno y otro. Uno de ellos nos está dando la explicación, pero a lo largo de los 30 hay otro tratamiento. Por ejemplo, el de Use es truculento, los nuestros un poco intermedios. Pues que nos conteste la autora esto, ¿de acuerdo? Bueno, yo he confiado en que las personas que participaban, aparte de amigas, es que me querían. Y entonces he sido muy atrevido y me he permitido como ciertas licencias escabrosas. Aún sí, ya vi que con ella, perfecto, ibas a encajar con ella. Entonces yo digo, vamos a ir al estiércol y vamos a ir todo esto y tú te lo ibas a tomar bien. Con Lili lo dejo abierto porque no quiero interpretar nada. Solamente he tenido un problema con una niña, que no es una niña de aquí, pero de decir que es sobrina del poeta Brines, el académico. Es una mujer extraordinaria en muchos aspectos, pero su madre no es tan extraordinaria. Su madre es una mujer alemana, muy cuadriculada, que cuando leyó el cuento que yo había escrito a su hija, montó en cólera, vino realmente a buscarme, no sé incluso si agredirme. Este es el único caso realmente de cierta violencia. Los demás todos lo han tomado muy bien. Las mujeres tienen un sentido de humor en general extraordinario que permite realmente que uno se pueda lanzar a determinadas aventuras. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, a cada niña yo le doy un tratamiento que creo que es realmente el apropiado. No me atrevería a determinadas niñas decirle determinadas cosas. También está en función de la amistad. Todas son amigas mías, pero unas son más amigas que otras. Entonces, como ya no hay más niñas andaluzas, vamos a leer 2 cuentos más. El primero, que lo va a leer Lola también, que es un cuento que tiene unas características especiales. Es un cuento que me salió, esto es una expresión horrible, pero me salió rimado. Por esto le dije. Exactamente. Es como si a uno los esfínteres se le aflojaran, y entonces la rima, yo no he escrito casi nunca poesía rimada, apareció ahí. Y como desde el principio apareció la rima, pues seguí. Y yo lo he elegido por eso, porque ejemplifica un poco lo que Juan ha dicho, sí, de la elección de las palabras, no tanto por su significado, sino por su sonoridad, aparte de que tiene un ritmo y una cadencia, y incluso rima en algunos casos no solo asonante, sino consonante. Consonante. Luego, para que rime, hay unos ripios, hay como neologismos, sí, palabras inventadas. Hay que decir que la protagonista es una señora juez, digamos, o sea, que parece una cosa, pero se dedica actualmente a recoger basura. Pero no por cuestión de la crisis y todas esas cosas, sino simplemente porque es artista y recoge elementos que hay en la basura para confeccionar esculturas. Entonces habla un poco de la búsqueda nocturna de la basura de la juez. Esto no me está. El cuento se llama Margie devorada. La foto es truculenta realmente. De gran belleza, nació industriosa y muy mental, llamada Lancha por sus primitos, que la verían bien navegada cruzando a nado el mar de Omán. Creó comuna con 5 años en Montesquinza, junto a un bazar. Reunió romanos y a un oficial, todos de plástico y sin metal. Les daba aceite de sus cabellos y en primavera vino de misa y pan candeal. Luego, a los 6, marchó a Plasencia, montó un penal con grandes muros de celofán y rejas de pollo de las de asar. Harta de amar, se dio a la fuga. Será Paputo el periodista para ensamblar, pero allí acude todo el ratal que olvida incluso el albañal y besa a lo brutal a nuestra reina con fin letal. Ahora que he leído este último cuento, quiero haceros ver a los de Mancha Real. Habréis advertido que aparecen, y esto ejemplifica un poco, aparecen nombres que os resultarán muy cercanos. Son localismos de Mancha Real, porque el autor, a este periodista que llama Paputo, que es nuestro Paputo, que nos lo ha robado y se lo ha dado al cuento de esta Margie, que está lejana a nosotros. Pero es que, si os fijáis, el apodo que da a mi padre
Monidura, ya sabéis de dónde viene, es la tradición más original de nuestro pueblo, no nos vamos a extender ahora en ella. Pero también quería haceros ver cómo Paco vuelve a ejemplificar este gusto que tiene por el léxico, cómo no solamente coge palabras de todas las entradas de diccionarios y de listados y de enciclopedias de todo tipo y de toda época, sino que también extrae del lenguaje oral, palabras que no va a encontrar, nadie va a encontrar nunca en textos escritos, y estos son los ejemplos de ello. Sí, bueno, aquí concretamente dice, acude todo el ratal como un colectivo de ratas y ratones, esto queda aquí. Y luego, claro, esta señora juez muere besada, que no todo el mundo muere besado, muere de tanto beso de la rata o de quien sea, pero muere besado. Elegida al azar y escudriñaba el firmamento. Una noche, sería a principios de agosto, oyó un sonido muy agradable que parecía surgir del interior de la tumba. Sobresaltado, leyó a la luz de la luna la inscripción sobre la que había reposado su espalda. Se trataba de una niña, muerta hacía poco. Permaneció un rato inmóvil, atento, y aunque el sonido aún se percibía, se iba atenuando hasta desaparecer al avanzar la noche. Volvió Mamarra al día siguiente y el fenómeno se repitió, y así el lajoscor nocturno no le conviniera. Julián avisó al forense y en presencia de los autoritarios padres se sumó el cadáver, ya descompuesto. Descomposición que producía gases virulentos a la hora de calor y que acumulados se expandían al atardecer, dando vida al instrumento. Otra nueva. Una pequeña familia jiennense en Jaca. Yo cuando está Lola y Uset es eso. Es una colonia. Uno cocido. Es uno cocido. Que el invierno en Jaca se presta. ¿Alguien del respetable público quiere preguntar o decir algo? Es respetable y silencioso. Bien, pues no sé, si no hay nada más que decir, damos por cerrado el acto. Nada. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, pero tú eres más bajo, no estoy bien. Para mí. Y la verdad que... Porque yo diré que llamar. Aquí en tu casa por donde quieras. Que vamos a pasar, que nos van a sacar una primera. Ahora mismo 6 mesas, ¿eh? Venga, vamos. Hay que hacer grupo, hay que hacer fiesta donde va con el asiento. Eli, ¿tú que has ido a los toros? Y si hay mesa, ahora mismo hay mesa aquí. Bueno, para hacer... Vamos ahí, si no. Se lo ha trabajado, ¿verdad? Se han ido dos cuadros. Aquí el tema de los...